Hola a todos mis queridos suscriptores y a quienes se unen por primera vez a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy les traigo una noticia que honestamente nos ha dejado a todos con la boca abierta y con una mezcla de sorpresa, alivio y un poco de, bueno, ya lo verán. Vamos a sumergirnos en un incidente que ha capturado la atención de miles, un evento que involucra a uno de los actores más populares del momento, Can Yaman. Si están escuchando bien, ese nombre que resuena en tantas conversaciones y en tantas pantallas alrededor del mundo. Prepárense porque lo que les voy a contar es digno de una telenovela, pero en la vida real, con un giro inesperado. Y antes de que nos adentremos en los detalles, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que pulsen ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones, así nunca se perderán ninguna de nuestras historias. Como saben, Can Yaman no es un actor cualquiera. Su carisma, su presencia escénica y, por qué no decirlo, su físico, lo han catapultado a la fama internacional. Lo conocemos por sus papeles protagónicos en series que han conquistado audiencias, y siempre lo vemos en la cima, en la cúspide de su carrera. Pero detrás de esa imagen de éxito y perfección, también hay momentos de vulnerabilidad, de esfuerzo y, como ha quedado demostrado, hasta de imprevistos. El tema que nos ocupa hoy es precisamente uno de esos imprevistos, un accidente que ocurrió durante un entrenamiento. Y no se trata de un simple rasguño o un golpe leve, no señor. Estamos hablando de algo que por un instante nos hizo pensar en lo mucho que estos artistas se exponen por su trabajo. Todo comenzó hace unos días, cuando empezaron a circular rumores, tímidos al principio, pero que pronto se convirtieron en un clamor en las redes sociales y en los medios de comunicación. Se hablaba de un percance, de una lesión, de algo que había sucedido mientras Can Yaman se preparaba para un nuevo proyecto. Al principio la información era escasa, lo justo para generar intriga y preocupación. ¿Qué había pasado exactamente? ¿Qué tan grave era? ¿Afectaría a sus próximos trabajos? Las preguntas se acumulaban y, como es natural, la fanática de Can Yaman estaba en vilo, deseando que todo fuera una falsa alarma, pero a la vez temiendo lo peor. Pero la verdad a veces es más impactante que cualquier rumor. Resulta que el incidente, lejos de ser menor, fue de una gravedad que afortunadamente no tuvo consecuencias fatales, pero sí significó un susto mayúsculo. Can Yaman se encontraba en plena sesión de entrenamiento preparándose físicamente para un papel que, recordemos, exige una preparación intensa, tanto actoral como física. Estaba dando su máximo esfuerzo como siempre lo hace, demostrando esa disciplina que lo caracteriza. Y fue precisamente en medio de uno de esos ejercicios, uno que requería una gran concentración y fuerza, cuando ocurrió lo impensable. Los detalles que han trascendido apuntan a que el accidente se produjo mientras realizaba unas acrobacias o un tipo de ejercicio físico bastante exigente. Imaginen la escena, un gimnasio, equipo especializado, y Can Yaman en plena acción. De repente un movimiento mal calculado, un fallo en la coordinación, o quizás un simple, aunque desafortunado, desliz. La consecuencia fue un golpe seco, un sonido que, según algunos testigos presenciales, debió ser bastante preocupante. Lo que sí se confirmó es que Can Yaman sufrió una lesión. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque la gravedad de la lesión y la forma en que se gestionó la situación son lo que ha sorprendido a muchos. Se habló de una fractura. Sí, han oído bien, una fractura. Los rumores iniciales se volvieron confirmaciones cuando se detalló que Can Yaman se había fracturado el brazo. Un brazo, nada menos. Imaginen el dolor, la inmovilidad y la preocupación que esto debe haber generado, no solo para él, sino también para su equipo y sus seguidores. Una fractura de brazo, especialmente para alguien cuya carrera depende tanto de su físico y de su capacidad para moverse con agilidad, es una noticia que te saca de juego por un buen tiempo. Lo más impactante de esta noticia, y lo que la ha hecho insólita como decimos en el titular, es la forma en que Can Yaman ha manejado esta situación, y el detalle de cómo ocurrió. No fue en un set de grabación, ni durante una escena de riesgo filmada. Fue en un entrenamiento personal, algo que se supone que debería ser seguro, un espacio controlado para prepararse. Y es precisamente esa circunstancia la que ha generado un debate y una reflexión sobre los riesgos a los que se exponen los actores incluso en sus momentos de preparación. Los medios turcos, que siempre están muy pendientes de sus celebridades, fueron los primeros en dar la noticia con más detalles. Se explicó que Can Yaman estaba entrenando en un gimnasio en Estambul, preparándose para su papel en la serie El Turco que se
Está filmando para Disney y la serie, que ya genera muchísima expectación, cuenta con un elenco de primer nivel y promete ser un éxito. Y precisamente por la exigencia de este papel, Can Yaman se estaba sometiendo a un régimen de entrenamiento muy riguroso. El accidente, según las informaciones, se produjo mientras realizaba un ejercicio de fortalecimiento muscular que involucraba un peso considerable. En un momento dado y por causas que aún no están del todo claras, perdió el control del equipo o hubo un movimiento brusco, y la barra o el peso cayó sobre su brazo. La imagen mental es, sin duda, desagradable. La fractura, se especula, pudo ser en el radio o en el cúbito, uno de los huesos del antebrazo. Un golpe directo y con fuerza que requirió atención médica inmediata. Lo que es verdaderamente admirable, y aquí es donde entra la parte inspiradora de esta historia, es la actitud de Can Yaman ante este percance. A pesar del dolor y de la evidente gravedad de la lesión, su profesionalismo y su determinación parecen intactos. Se le vio poco después del accidente siendo atendido por personal médico, y aunque las imágenes mostraban su malestar, también transmitían una cierta entereza. La prioridad, por supuesto, fue su salud y su recuperación. Fue trasladado a un hospital donde se le diagnosticó la fractura y se le colocó el brazo en un yeso. La noticia corrió como la pólvora y, como era de esperar, sus fans enviaron miles de mensajes de apoyo y de pronta recuperación a través de las redes sociales. Es increíble ver cómo una figura pública puede generar tal conexión emocional con su audiencia, hasta el punto de que una lesión de este tipo se convierte en un motivo de preocupación colectiva. Y aquí viene el giro que nadie esperaba. Si bien una fractura de brazo es un problema importante, Can Yaman, con esa resiliencia que lo caracteriza, no ha permitido que esto frene por completo su trabajo. A pesar de tener el brazo inmovilizado, se ha informado que planea seguir adelante con sus compromisos profesionales en la medida de lo posible. Sí, han oído bien. Se espera que con las debidas adaptaciones y precauciones, continúe participando en el rodaje de El Turco. Esto habla de un compromiso férreo con su carrera y con el equipo de producción. Por supuesto, habrá que ver cómo se adaptan los guiones y las escenas para acomodar su lesión. Seguramente habrá momentos en los que su participación se vea limitada, pero la idea de que no se detendrá por completo es, sin duda, motivo de admiración. Muchos actores, ante una lesión de esta magnitud, se tomarían un tiempo de descanso prolongado, y con toda la razón. Pero Can Yaman parece estar decidido a demostrar que ni un brazo roto puede con su espíritu de trabajo. Este incidente nos deja varias reflexiones importantes. Por un lado, nos recuerda que a pesar de la fama y el dinero, los actores son seres humanos susceptibles a sufrir accidentes. La preparación física es crucial para muchos de sus roles, pero también conlleva riesgos inherentes. Es un recordatorio de la importancia de la seguridad en todo momento, incluso en los entrenamientos. Por otro lado, la respuesta de Can Yaman ante la adversidad es un ejemplo de profesionalismo y dedicación. Su determinación para seguir trabajando, a pesar de la dificultad, es algo que sin duda inspira a muchos. Además, la forma en que esta noticia ha sido recibida por el público demuestra el afecto y la lealtad que Can Yaman ha logrado cultivar. Las muestras de apoyo masivas en redes sociales son una prueba de su impacto global. Ver cómo miles de personas se preocupan por su salud y le desean una pronta recuperación es conmovedor. Este accidente, aunque desafortunado, se ha convertido en una anécdota que, sin duda, quedará marcada en su carrera. Esperemos que la recuperación sea rápida y completa, y que muy pronto podamos verlo de nuevo en plena forma, deslumbrándonos en la pantalla. Lo importante ahora es que se cuide, que siga las indicaciones médicas y que tenga la paciencia necesaria para recuperarse al 100%. Su salud es lo primero, y estoy seguro de que sus fans lo entienden perfectamente. En resumen, hemos visto cómo un entrenamiento rutinario se transformó en un accidente inesperado para Can Yaman, resultando en una fractura de brazo. Sin embargo, su actitud ante este percance ha sido de admirable fortaleza y profesionalismo, con la intención de seguir adelante con sus proyectos. Es una historia que nos muestra la cara más humana de las estrellas, sus esfuerzos, sus riesgos y su inquebrantable dedicación. Y hasta aquí llega nuestra dosis de noticias y reflexiones de hoy. Espero que hayan encontrado este vídeo tan intrigante como yo al investigar y preparar esta información. ¿Qué opinan ustedes sobre este insólito accidente? ¿Les sorprende la determinación de Can Yaman? Me encantaría leer sus comentarios, sus opiniones, sus buenos deseos para el actor. Dejen sus thoughts en la sección de comentarios.
Easy Disf. Rutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos, compartirlo con sus amigos y familiares para que más gente se entere de esta noticia, y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Cuídense mucho.